todo está que ya perdido, ahí vienen aquellas palabras mágicas que les llamo yo, aquí solo Dios. Y en ese momento de la necesidad, en ese momento del desierto, la palabra de Dios nos enseña, porque al final cuando Jesús pudo resistir y nos enseñó cómo resistirlo, dice que ángeles llegaban y le servían. Y esa es la vida plena espiritual en el cristiano. Un desierto, iglesia, jamás es para destruirlo. Por favor, si usted está pasando por uno, no se rinda. Es porque Dios lo va a utilizar, porque es muy probable que más adelante exista un hermano, un cristiano que esté atravesando una situación difícil y usted le puede decir: hey hermano, no se preocupe, yo pasé por ahí. Yo salí de eso y Dios no me desamparó y yo sé que usted va a salir. Porque Dios ya lo capacitó a usted. Y es el provecho que tenemos que sacarle nosotros cuando pasamos esas dificultades. Ahora, Jesús dice que fue llevado por el Espíritu, fue preparado. ¿Y qué empieza Jesús ya en el capítulo 4, versos del 12 en adelante? Ya Jesús, después de tener ese encuentro con Dios, después de estar en el desierto y haber vencido al enemigo, que dice la palabra de Dios allá en Pedro 5:18, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, Jesús inicia su ministerio de predicación. Inicia el propósito para el cual Dios lo mandó a este mundo. Vaya conmigo a Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versos 12 en adelante, y cuando lo tenga me da un fuerte amén, y lo más importante, se pone de pie para leer la palabra de Dios. Un jarabe, por favor. El fin de semana no vine porque mi esposa la tengo con una faringitis tremenda, estuve bien mal, unos dolores, horrible, hermano, pero gracias a Dios ya el Señor a mí ya me está restaurando y ella pues está luchando contra eso, que sé que va a salir adelante. Tiene 4:12. Todos juntos leemos la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio. Mire, cuando Jesús llega, ilumina la vida de cualquier cristiano. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a orar. Padre y buen Dios, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, Padre, sometiendo, Señor, nuestra vida, postrándonos, Dios, y humillándonos a tus pies, Padre, para que sea la cobertura de tu Espíritu Santo, Señor, que ministre toda nuestra vida, todo nuestro ser, Dios, y que sea tu Espíritu Santo dándonos el discernimiento y la iluminación que necesitamos para entender tu palabra revelada en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, en cada momento, en cada lugar, porque Padre de los cielos, tú eres nuestro único ayudador. Encomendamos este servicio en tus manos de principio a fin, para que tú, Señor, seas honrado y glorificado en este lugar. En el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén. Puede sentarse, iglesia. Dice algo bien importante. En el capítulo 4, verso 11, Jesús termina la parte de que fue llevado al desierto. Pero luego en el capítulo 12 inicia de un solo y dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Juan el Bautista. Juan el Bautista era un predicador, como vimos, era una persona que estaba tan lleno del Espíritu Santo de Dios y el poder de Dios se manifestaba en él y en las predicaciones que tenía, que inclusive hasta los fariseos y aquellas personas conocedoras de la ley llegaban a él para poder bautizarse. Juan tenía un carácter fuerte y Juan fue preso porque le recriminaba a uno de los hijos de Herodes, que tenía, otro Herodes, rey que estaba en ese lugar, que tenía una relación ilícita con la esposa de su hermano. Y por haber recriminado eso, Juan fue preso. Algo bien importante que tiene que tomar en cuenta usted es que Mateo nos lleva a un orden cronológico. Mateo lo que busca es dar los mensajes de Jesús.
lleva un orden temático de aquellos mensajes de Jesús en su ministerio para enseñar a la audiencia judía y poder afirmar de que Jesús era el Mesías, el Dios esperado. Entonces, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, por lo que yo les cuento, dice, volvió a Galilea, su pueblo natal, a Galilea donde él vivía, y dejando, dice, Nazaret, que era donde él se había radicado, porque era Jesús de Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Por qué Jesús no se quedó en Nazaret? Si usted lee Lucas, que Lucas es más cronológico, dice que cuando Jesús empezó y regresó del desierto, el primer lugar que él fue a Galilea, a Nazaret. Y dice que se sentó en la sinagoga y agarró el rollo de la profecía y citó al profeta Isaías cuando dijo que el Espíritu de Dios lo ha ungido y lo ha enviado para llevar ese mensaje de sanidad. Y les dice, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta profecía. Jesús decía, señores, yo soy ese de que hablaba Isaías. Pero el pueblo lo rechazó. Lo llevaron, dice, si usted lee Lucas, que no es el estudio de hoy, hacia un monte para despeñarlo, es decir, para tirarlo. Porque decían, ¿y este que no es Jesús, el hijo de José el carpintero? ¿Algo bueno puede salir de Nazaret? Y por eso Jesús tenía aquella frase que dice, nadie es profeta en su tierra. Entonces él, para evitar esas confrontaciones, porque óigame, la palabra de Dios confronta, pero usted y yo tenemos que evitar las confrontaciones. Porque es el Espíritu de Dios que va a confrontar la vida de las personas. Entonces Jesús se fue. ¿Y por qué escogió Galilea y Capernaum? Vea lo que dice. Es una ciudad marítima. Una ciudad marítima en el tiempo de Jesús es una ciudad grande, donde había más público, donde él iba a tener un mejor ministerio, quizás algo mejor para poder desarrollarse y hablarle a personas que vivían en ese lugar. Y póngame atención para que se cumpliese, dice, cuando fue lo dicho por el profeta Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, dice, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran las personas que no pertenecían al pueblo de Dios, al pueblo de Israel por nacimiento. Entonces Jesús les lleva ese mensaje porque cuando el reino de Israel se partió en el reino del sur y el reino del norte, el reino del sur era Judá y el del norte Israel, eso fue habitado por personas extranjeras. Y como era una ciudad marítima, ahí llegaban de todas las regiones. Entonces el mensaje que quería Jesús es llevarlo a esas personas que necesitaban escuchar. Por eso, si usted recuerda, cuando veamos más adelante, allá cuando Jesús les da la gran comisión, les dice, ir por todo el mundo, ¿sí? Y predicar el evangelio a toda criatura, no solo a Israel. Entonces Jesús empezó su ministerio de ahí y se cumple la profecía que habla el profeta Isaías en Isaías 9:1. Y es que cuando Jesús llega a una región, iglesia, cuando Jesús llega a nuestras vidas, lo primero que hace es sacarnos de las tinieblas a la luz. Lo primero que hace es transformar nuestro entorno. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, iglesia, todo cambia. Y si usted y yo no hemos cambiado, habría que ver si realmente Cristo llegó a nuestras vidas. Por eso dice el profeta, el pueblo, dice, asentado en tinieblas, ese pueblo que vivía en tinieblas porque era de gentiles, dice, y vio gran luz. ¿A cuántos de nosotros, iglesia, todavía no nos ha alumbrado la luz de Cristo? Porque no hemos tenido un encuentro con Él. Porque venimos a la iglesia como una costumbre religiosa, no como un deseo de adorar a Dios. ¿Cuántas veces hemos estado en la iglesia y lo que más tenemos es deseos de dormir, sueño y ganas de irnos? Porque no hemos experimentado ese encuentro de Dios. Pero Jesús quería llevar su mensaje, porque el mensaje de Jesús, iglesia, transforma. Dice, ve el 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Está iluminando la luz de Cristo nuestras vidas? Se está cumpliendo lo que vamos a ver más adelante cuando Jesús nos dice, porque vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. Realmente, iglesia, ¿ha llegado ese mensaje transformador a nosotros? ¿O nos hemos quedado acostumbrados diciendo que somos cristianos y nuestra manera de vivir es la misma? Y voy más allá, quizás peor.
Sigue acá la segunda parte del 16, dice, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Entonces les dice, señores, aquí se está cumpliendo una profecía más, porque no me pierda de vista que le he enseñado que Mateo está dirigido al pueblo judío. Y el pueblo judío vivía bajo la ley de Moisés y de los profetas. Y le dice, si ustedes no quieren creer, aquí se está cumpliendo en ustedes estas profecías, donde manifiestan que Jesús es rey. Y entonces, dice la palabra del 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje de Juan el Bautista, Jesús lo estaba reafirmando. Mateo habla del reino de los cielos, que es lo mismo que el reino de Dios que habla Marcos y Lucas. Cuando estemos ahí lo vamos a ver, porque para los judíos, si usted, ¿quiénes conocen los 10 mandamientos? ¿Quién me puede decir los 10 mandamientos aquí? No me voy a preguntar a mí, que tampoco lo puedo decir. Yo los voy a resumir en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas, como a ti mismo. Ahí están los 10. Pero uno de los mandamientos que Dios le dio a los judíos decía, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y ellos no lo mencionaban en vano. Entonces sigue el reino de los cielos, que es lo mismo al reino de Dios. Iglesia, Jesús se ha acercado a nuestras vidas. ¿Hemos dejado que realmente Jesús se acerque a nuestras vidas? ¿O queremos a Jesús como ese Salvador que nos ha prometido una esperanza bendita, que dice la Biblia, que el día que nosotros dejemos este mundo, como lo está haciendo mi hermana Margarita, que por cierto me puse perplejo cuando me dijeron que el pastor puso, se murió la hermana Margarita, yo estaba fuera del país, la hermana el pollo campero, le dije, porque a veces yo los nombres no me los puedo, y si algún día no le digo por su nombre, le voy a decir hermano y hermana, porque tengo ese problema que los nombres se me olvidan. Sí, me dijo, la hermana Margarita está gozando de la presencia de Dios, es su Salvador. Pero ¿cuántos de acá, a pesar de ser nuestro Salvador, hemos permitido de tal manera que Jesús se acerque con ese mensaje de salvación, con ese mensaje del reino de los cielos, y nos ha transformado? Pregunto, iglesia, ¿ha habido un cambio en nuestras vidas? ¿Hemos nosotros de alguna manera, o estamos nosotros de alguna manera siendo la luz del mundo? Hermana, présteme la guitarra. ¿Estamos haciendo nosotros la luz del mundo para iluminar la vida de los demás? ¿O estamos siendo tinieblas en medio de las tinieblas? ¿Qué impacto ha tenido Jesús cuando dice, este pueblo vio una gran luz que le resplandeció? Realmente Dios ilumina nuestra mente, ilumina nuestro ser, porque cuando Dios nos ilumina, iglesia, nosotros ya no vivimos bajo nuestros deseos engañosos, vivimos bajo la voluntad perfecta y soberana de Dios. Aceptamos de Dios. Por eso le decía, si usted pasa por el desierto y usted realmente le ha resplandecido la luz de Cristo y es un cristiano, hombre, no se preocupe, va a salir de ahí. Yo he pasado muchos desiertos y ninguno me he muerto, me han hecho más fuerte. Porque cuando he salido de esa situación, el nombre de Dios ha sido glorificado. Por eso Pablo enseña allá en Romanos, dice que los cristianos no debemos ver las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son perecederas, pero las que no se ven son eternas. En cada cosa de nuestra vida Dios tiene un propósito. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, póngame atención en esta parte, porque aquí Jesús da un gran mensaje. Vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red al mar, porque eran, ¿qué, iglesia? Pescadores. Allá en Lucas habla de la pesca milagrosa. ¿Ya he escuchado esa parábola? Aquí Jesús, en Mateo, está hablando de los temas esenciales que se dieron en ese momento. Dice, vio a Pedro y Andrés que estaban echando las redes porque eran pescadores. Y les dijo, por favor, subraya esta palabra. ¿Qué les dijo Jesús ahí en el 19, iglesia? Repítalo, dígalo con voz fuerte. Bueno, ¿qué les dijo Jesús cuando tuvieron ese encuentro Pedro y Andrés, que estaban ocupados en lo que ellos hacían? ¿Qué les dijo Jesús? Venid en pos de mí. ¿Pero qué encierra esa palabra?
¿Qué es venir en pos de mí? No es solo ser seguidor de Jesús, porque muchos, iglesia, venimos en pos de Dios. Y yo le preguntaba a alguien, ¿y vos caminás en pos de Jesús? Porque en pos es seguir. O sea, les digo, síganme, venid en pos de mí. Muchos venimos y decimos que estamos en pos de Jesús porque seguimos a Jesús, pero eso encierra más. Venir en pos de Jesús es imitar a Jesús, es hacer lo que Jesús hacía, es actuar como Jesús actuaba. Muchos decimos que somos cristianos, pero no actuamos como Jesús actuaba. Todavía actuamos como nosotros creemos que debemos de actuar. No hemos matado el yo para dejar que Cristo crezca. Por eso Juan en su mensaje dice, es necesario que yo mengüe. ¿Y qué es menguar? Desaparecer. Para que Él, dice, crezca. ¿Estamos haciendo eso en nuestras vidas, iglesia? Este chicote bayunco, ¿quién me va a meter? Solo faltaba que me hubiera metido para acá y hubiera empezado yo. ¿Y usted cree que me molestó de un chicote en la espalda? Como no, pero aquí me llevo el boboso. ¿Realmente estamos actuando y estamos siguiendo los pasos de Jesús? Porque venir en pos de mí, les dijo, hey señores, síganme mis pasos, vivan como yo vivo y actúen como yo actúo. ¿Estamos cumpliendo eso en nuestra vida? Es bien importante este mensaje que Pedro, que Mateo está diciendo acá cuando le dice, venid en pos de mí. ¿Somos obedientes realmente al llamado que Cristo nos hizo? ¿Cuántos de acá tienen a Jesús en su corazón? ¿Pero lo estamos siguiendo realmente o es un amén a medio amén? Venid en pos de mí, le dice, y yo os haré pescadores de hombres. Y mire qué importante, iglesia. Y ellos, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. ¿Qué es lo que dejaron? No solo las redes, dejaron su pasada manera de vivir. Dejaron todo aquello que hacían antes para relacionarse con el mundo, para seguir al Mesías y vivir y caminar como caminó el Mesías. Eran perfectos, de ninguna manera. ¿Quién es este Pedro? El que le voló la oreja a uno de los sirvientes del sumo sacerdote cuando arrestaron a Jesús. Pero este Pedro, cuando después entendió bien el mensaje de Dios, porque mire, seguir en pos de Jesús, vivir y actuar como Jesús actúa, es cuando usted y yo hemos así entendido y comprendido cuál es el llamado que Dios tiene para nosotros. Porque este mismo Pedro, que actuó de manera impulsiva, que le voló la oreja a ese criado del sumo sacerdote, fue el Pedro que después de que el Espíritu Santo vino hacia ellos, predicó el primer sermón. ¿Y sabe cuántas personas se convirtieron? Más de 3,000 personas. Porque cuando usted y yo, iglesia, estamos en pos de Jesús y vivimos como Jesús vive, usted y yo somos cristianos poderosos en Jesús. Cristianos que transforman. Cristianos que marcamos la diferencia. No cristianos que a veces servimos, óigame esto, de piedra de tropiezo. Porque con nuestras actuaciones que son distintas a Jesús, el nombre de Cristo es vituperado. Y somos tan campeones que decimos, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Sí, hermano, pero si usted termina ese texto, dice, diciendo mentiras. Y muchas veces el nombre de Cristo es vituperado porque no actuamos como Jesús y no están hablando mentiras, están hablando verdad. Entonces no vamos a ser bienaventurados, estamos buscando una maldición. Porque todavía queremos vivir como el mundo vive. Y ellos dicen, dejaron las redes, dejaron todo, iglesia. Por eso Pablo, allá en Efesios, le dice, despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo y transformar, dice, vuestro entendimiento para poder caminar como Cristo caminó. Y usted, pastor, lo hace. El pastel, hombre, si a mí me da en la cara esta cosa. Y los demás pastores lo hacen. Estoy seguro que no. Yo le pedí a Dios, Padre, perdóname, le dije. No he andado en pos de ti. Te he seguido, pero no he andado en pos de ti. Dame la sabiduría, le dije. Y el entendimiento para corregir lo que tengo que corregir.
Ya cuando usted entiende eso, iglesia, y empieza a corregir su vida, realmente usted anda en pos de Jesús y deja todo aquello que no va como un hijo de Dios. Y dejando, le siguieron. Y vea el 21. Pasando de allí, donde estaban ellos, vio a otros dos hermanos. Aquí llama a los primeros 4 discípulos. Y dice Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, diciéndole: Señor, no, hoy no voy a ir a la iglesia, al culto, voy mañana a guerreras de fe. Esto le estoy poniendo un ejemplo tonto. No, y ellos, dice, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Somos capaces, iglesia, de dejar nosotros todas esas cosas por Jesús? No me malinterprete este capítulo o este versículo como aquel que dice Jesús: porque el que no dejare a su padre y a su madre y todo eso no es digno de ser mi discípulo. No, hay quienes lo hacen para su favor. Por ejemplo, en teología, algo que yo no compartía, que me decían mis compañeros: el día que vos te dejes con tu esposa y te divorcies, has sido llamado. Perdón, pero le decía: vos, tu abuela, baboso. ¿Cómo va a creer que yo voy a demostrar que soy llamado dejando a mi esposa? Porque muchos querían dejar a la esposa. Querían seguir sus mismas. Tú no has cambiado, le dije. No has entendido el llamado de Dios. Pero ponga, dejando aquellas cosas que para nosotros parecen importantes y que realmente no lo son. Porque no hay nada mejor en la vida de un cristiano que seguir verdaderamente los pasos de Jesús. Ay, iglesia, cuando nosotros nos metemos en esa relación con Dios. Hablaba con una persona el día de ayer, al quien yo le tengo mucho respeto. Le pedí un consejo, porque hay alguien que me ha invitado a un lugar para presentarme gente que según él de bendición, y yo no siento paz. Y le dije que no siento paz. Y yo lo he conocido que usted así es. Le dije, me está evaluando. Le dije, quizás cuando me conoció, pero se le ha olvidado que a medida que una persona tiene una relación con Dios, va creciendo espiritualmente y madurando espiritualmente, y Dios lo va transformando a uno. Eso ya no va conmigo. Y cuando yo le dije así, se quedó, yo sentí, porque se quedó callado, que lo destambalé. Pero podemos decir eso, iglesia, que realmente nosotros hemos crecido espiritualmente, hemos madurado espiritualmente. Porque es fácil decir soy cristiano. Voy a preguntar, ¿cuántos son cristianos aquí? No tenga miedo, si no lo voy a juzgar. ¿Yo quién soy para juzgarlo? Soy peor que usted. ¿Cuántos de aquí son cristianos? ¿Cuántos vivimos como cristianos? Porque una cosa es llamarse ser cristiano y otra cosa es vivir como cristiano, iglesia. Si es bien fácil decir amén, sí, yo soy cristiano, se me nota. Tengo esa luz porque dice que Jesús llegó y la luz resplandeció. ¿Está esa luz de Jesús en mí? ¿Sigo iluminando la vida de las personas o sigo haciendo todas las demás cosas? Iglesia, esta parte de acá del evangelio, eso no es para reflexionar, no es para juzgar. Es para reflexionar, porque es de sabio reflexionar y corregir, iglesia. Y pedirle a Dios: Padre, yo no he caminado en pos de ti. Yo lo he dicho, pero no lo cumplo. Por eso Juan les decía: ustedes, generación de vidas hipócritas, ¿quién les enseñará, dice, a huir de la ira venidera? Porque conocían la ley de pe a pa, pero no vivían la ley de pe a pa. Solo lo que a ellos les convenía. Y muchos así son. Pero no se ponga triste, porque usted, pastor, Dios le habló. Sí, me habló. Yo nada más estoy compartiendo lo que Dios me habló. Y yo agarro lo mío, usted agarra lo suyo, y en el camino. Y algo bien importante que le dije a la persona de ayer: por eso la palabra de Dios es sabia, dice. Que la vida del justo, dice, es como la luz de la aurora, que va en aumento, dice, hasta que el día es perfecto. Es un cambio, es un camino, es una constante lucha, iglesia, en la cual tenemos que perseverar a vivir como Dios nos manda, a ir en pos de Él, conociendo a Dios. Versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea. Y vea qué importante cómo era el mensaje de Jesús. Por eso el mensaje de Jesús, cuando llegaba
transformaba y su fama crecía. Y dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. El mensaje de Jesús fue tan impactante porque enseñaba. Una predicación sin enseñanza no trae fundamento. No es que el pastor sabe todo, no, el pastor que Dios le da el privilegio de orar, antes de subirse aquí, tiene que orar y preguntarle a Dios qué quieres que hable. Porque la enseñanza viene de él. Y Jesús, aparte de predicar el mensaje del reino, enseñaba. Por eso le decían maestro, y sanaba. Un mensaje con poder, iglesia. 3 cosas que hicieron que el ministerio de Jesús se hiciera grande. Él recorrió toda Galilea. No puso pretextos para predicar. Una de las cosas que yo hace un voto, y es que ¿en qué se compromete usted con Dios en su llamado? Y yo lo primero que me comprometí, le dije, Señor, así sea que me llamen a predicar donde el diablo perdió la chancleta, allá voy a ir. Y cuando me invitan a predicar, yo voy y no pongo pretextos. Un día fui, ¿cuántos han escuchado hablar de San Francisco Menéndez? En Aguachapán, allá por el kilo 5, iglesia, lejos. Y me preguntó el pastor, hey, yo quiero que vaya a predicar este tiempo, ¿cuánto quiere de ofrenda? Y otra cosa que yo le dije, cuando yo vaya a predicar, yo no quiero recibir ofrenda. Y cuando me dan ofrenda, yo lo que le hago, le digo, mire, quiero sembrar en su ministerio. La dejo. No le dije nada. Y va a ir hasta allá. Sí. Y va a gastar diésel. Sí. Y todo, sí. ¿Y cómo va a ser? Si Dios me va a llevar, Dios me va a respaldar. Y Él me va a proveer. Jesús nunca puso reparo. Caminó por toda Galilea, dando el mensaje del reino de Dios, del reino de los cielos, dice, enseñando y predicando y sanando, iglesia. Y aquí Jesús nos enseña, y esto también va para usted, porque usted me va a decir, pero pastor, yo no puedo preguntar. ¡Mentiras! ¿Cuántos de los que están acá alguna vez Dios se ha glorificado en su vida? Su testimonio es predicación. Su testimonio es una gran predicación. Y usted les puede decir, ¿cómo? ¿Qué hacía Pablo? ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Es que yo, dice, persiguiendo a la iglesia, viniendo hacia Damasco, una luz me encontró en el camino, tuvo un encuentro, me resplandeció, caí al suelo y me dijo una voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese era el mensaje de Pablo. Lógicamente después fue utilizado más por Dios. Usted puede llegar y no negarse. Jesús no lo hizo, dice, Él recorrió y allá en aquel tiempo no iban en carro. Yo tenía la bendición que cuando ya llegué a la iglesia ya tenía vehículo y todo eso. Y yo agarraba mi vehículo. Es más, alguien un día me dijo, yo tuve en el 2014, les conté que compré mi primer pick-up doble cabina. Y yo en un año le metí 30,000 kilómetros. No, bruto, me dijo. Yo te lo dije, bruto, ¿por qué? Te lo vas a acabar, me decía. Porque iba a seguir Bajiquilisco, ustedes ya les he contado. Híjole, mire, yo lo recorrí, lo traje. ¿Y sabe cuál era mi respuesta para esos cristianos? Porque a veces no queremos poner las cosas que Dios nos ha dado al servicio de Dios porque creemos que se nos van a acabar. Le voy a decir una cosa, es cierto, si este pica, se va a acabar, le dije, pero te aseguro, baboso, que me va a dar otro mejor después y vos seguís apácale. Dicho y hecho. ¿Por qué le iba a negar yo poner al servicio de Dios algo que Dios me ha dado, iglesia? Y me criticaban y yo iba, y eso lo hacía. Y aquí Jesús me enseñó, dice, y Él recorría, Él iba a pie, iglesia. Caminaba 15, 20 kilómetros diarios. No es fácil. ¿Cuántos han caminado media cuadra y se cansan? A veces no queremos ni caminar un pedacito. Jesús caminaba y recorría, predicando el evangelio, un evangelio transformador, porque enseñaba, iglesia. Por eso Jesús cambia la vida de las personas, porque Él es el maestro. Una de las cosas que esta persona que yo les dije, que lo dejé ayer un poquito así con lo que le respondí, me dijo, cada vez que abra la Biblia, hágale esta pregunta a Dios, Jesús, ¿qué me querés enseñar? ¿Lo ha hecho usted alguna vez?
Abra la Biblia y dígale: Señor, ¿qué me querés enseñar? Y va a ver que lo va a llevar al capítulo que así. Y Judas se ahorcó. ¿Quiere que se ahorque? No, no, Jesús siempre enseña, es un maestro. Y él tenía ese poder. Iglesia, quiero cerrar con esto. Yo quiero que se lleve usted en su corazón esa palabra: en pos de mí. Y en la oscuridad de la noche, en el silencio de la noche, cuando ya está en su cama y que las deudas no lo dejan dormir y las preocupaciones no lo dejan dormir, usted le pregunte al Señor y medite: Padre, ¿realmente he caminado en pos de ti? ¿Realmente he doblegado mi yo personal a ti? Y si Dios le habla y le dice: no lo has hecho, le voy a decir: Padre, dame sabiduría para cambiarlo y rectificar. Porque cuando la palabra de Dios nos dice en el 16 que el pueblo sentado en tiniebla vio gran luz, y que le resplandeció la luz a los que estaban en zona de muerte, esa es una verdadera señal, iglesia, de que la presencia de Dios está en nuestras vidas. Y dígale: Padre, si no he caminado en pos de ti, porque estoy viviendo como yo quiero y no como tú quieres, te pido que esa luz que un día brilló en mi vida pueda volver a brillar, para que yo pueda iluminar la vida de aquellas personas que también están en oscuridad. Porque hay personas que están en oscuridad y no vienen a Jesús porque no ven la luz de Jesús en nosotros. Porque lo primero que dicen: para ser como ese cristiano, mejor me quedo. Es necesario que reflexionemos. Y esta pregunta de verdad se la dejo en su corazón. Pregúntele a Dios: Jesús, estoy caminando en pos de mí. Y yo sé que Dios le va a hablar claramente. Denle un aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por tus enseñanzas, porque nos muestras, Padre de los cielos, cuál es tu voluntad para nosotros, porque nos muestras, Padre bendito, cuál debe ser nuestra manera de caminar, Padre, sometidos a tu voluntad, menguando nosotros para que tú crezcas, Dios. Yo te pido, Padre de los cielos, porque somos un pueblo falto de sabiduría, Dios. Danos esa sabiduría, Dios. Danos ese entendimiento, Padre, para ya no solo decir que somos cristianos, sino para actuar como cristianos, para poder manifestar que tú estás en nuestras vidas y poder ser luz, Señor, para otras personas. Padre, no me cabe duda, Dios, que tú eres un Dios amoroso, que tú eres un Dios de oportunidades, que no importa las veces que nos hayamos equivocado, basta y sobra que aunque tengamos, Señor, un verdadero arrepentimiento en nuestros corazones. Yo no sé aquí si usted, hermano, se ha alejado de Dios, de un llamado, de un ministerio, de algo que usted tenía por Dios, y quizás por la actitud del hombre usted lo ha dejado tirar. Yo le pido que sea usted pidiéndole sabiduría a Dios para que usted pueda recapacitar, para que usted pueda reflexionar y eso que ha dejado tirado lo pueda poner al servicio de Dios. Porque usted no caminó en pos de un hombre. Quizás un hombre sirvió como piedra de tropiezo. Usted está caminando en pos de Jesús. Por eso Hebreos nos dice que nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Padre, oro y suplico por aquella persona, Dios, que está luchando en su vida por esas cadenas, Padre, por esas cosas, Padre de los cielos, que no permiten ver reflejada tu gloria en su vida. Unge su mente, su corazón, Dios, con esa paz que solo tú puedes poner. Danos ese entendimiento por medio de la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, y que ayúdanos a cada día a caminar como tú caminaste, a seguir tus pasos, a actuar como tú actuaste, y que sea tu gran amor, Señor, que ministre nuestro ser, para que nosotros podamos dar ese amor a las demás personas del amor de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te pido, si hay alguien acá que no ha entregado su vida a Jesús, si usted está aquí sin Jesús, póngase de pie. Si usted vio esto a través de las redes sociales y siente que Dios le ha hablado y siente necesidad de entregar su vida a Jesús, ahí donde está, entregue su vida a Cristo. Es el Espíritu Santo que lo ha llamado para que usted sea parte de la familia de Dios, para que esa luz que resplandeció a la tierra de Zabulón y de Neftalí cuando Jesús llegó con su predicación pueda iluminar y resplandecer también en su vida.
hermanos, que Dios me los lleve con bien a sus hogares. Nos vemos el próximo jueves, si así Dios lo quiere.